Ok, pues vean, bienvenidos. El día de hoy vamos a cerrar ya nuestro curso de Derecho del Trabajo, en donde vamos a agotar unas cuestiones muy importantes, sobre todo para la materia de nuestro curso, sobre todo para la materia que estamos siendo parte, ¿no? Y que en esta cuestión atiende mucho a los derechos laborales, a los derechos en donde nosotros vamos a establecer reformas a través de las cuales se pretende beneficiar a lo que son los trabajadores. Y que en este caso la reforma laboral parte de un decreto presidencial del 1 de mayo del año 2019, en donde el presidente en turno, que era, me parece, López Obrador, sí, López Obrador, desde luego, establece que se van a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la materia laboral, y que en esta amplitud de libertad, democracia sindical, amplitud histórica y profunda por los cuales se ha creado el derecho del trabajo, nosotros establezcamos esta parte de cómo vamos a establecer la garantía de libre afiliación, la autonomía de los sindicatos, que todavía sigue operando, y sobre todo esa injerencia, ¿no?, en la vida interna del trabajador. Que por otra parte, la libertad y democracia sindical como parte de la reforma laboral se establecen a través de ciertos procedimientos de carácter democrático, en donde se pretenda garantizar y sobre todo representar en una negociación colectiva y eficaz, pero también eficiente, a lo que son los procedimientos democráticos, ¿sí? Y que en esta parte también la reforma laboral habla de una justicia laboral expedita, pronta, sin dilaciones, como se ha llevado a cabo a través de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Que en este caso las juntas operaban como organismos para establecer la justicia laboral, sin embargo, no estaban todavía en la amplitud de un tribunal, porque eran solamente entidades conciliatorias. ¿Me explico? Y que en esta parte, ahora los juicios primero tengan una etapa de conciliación, como ya previamente les había explicado en diversos videos, que la materia laboral tiene que tener, en cuanto a su justicia, una conciliación de carácter obligatorio. ¿Para qué? Para que los juicios se establezcan más ágiles, que estos juicios ahora también se hagan en presencia de un juez, no de un secretario, no de un presidente de juntas de conciliación como operaba en el antiguo sistema, sino que ahora va a ser un juez quien ejecute una sentencia, y a través del privilegio de los principios procesales que se respeten en cuanto a la oralidad, la inmediación, la continuidad, la concentración y sobre todo la publicidad, ¿sí? Nos habla la reforma también de una transparencia sindical, en donde los trabajadores y las trabajadoras hagan uso, hagan conocimiento más bien, o tengan conocimiento de las cuotas sindicales, ¿no? Recordemos que los sindicatos son inauditables por el Estado, pero sí pueden ser auditados por sus propias entidades, y sobre todo que el trabajador conozca en qué se está ocupando sus recursos, en qué se están ocupando esas cuotas y hacia qué destino final van dirigidas, ¿de acuerdo? Por otra parte, la reforma también nos habla ya de la inclusión de la perspectiva de género. Erradicar estas brechas de género nos va a permitir tener una mejor participación, una representación, un diálogo, una negociación, entre otras características, ¿no? Y sobre todo que entre los miembros del sindicato se renueven los valores y las prácticas para las que fueron enfocadas las agremiadas, en este caso las agremiadas femeninas. Y sobre todo erradicar estas brechas de género nos va a permitir que las mujeres tengan mayor participación en la toma de decisiones dentro de los sindicatos. Nos va a permitir establecer esta condición de que ahora la mujer está mejor posicionada para ciertos sectores y sobre todo para ciertos puestos de mando. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición también el nuevo modelo laboral y sindical deja atrás, pretende dejar atrás las malas prácticas que afectaban el desarrollo de esos derechos laborales de las y los trabajadores, y sobre todo que con la reforma se pretende construir como un medio eficaz, ganar un salario digno, un salario que tenga acceso a un bienestar individual, pero sobre todo un bienestar colectivo. Entonces, en esta condición, la reforma, al establecer este modelo, va a permitir un trabajo decente, un trabajo bien remunerado, y sobre todo que nosotros obtengamos la mejor y mayor calidad de vida que sea posible.
¿de acuerdo? Entonces, otra parte que se aborda en la reforma laboral, pues es la libertad sindical, en donde partirá de los principios generales sí constituidos en la propia Carta Magna, en la propia Ley Federal del Trabajo, pero también en convenios internacionales como es el 87 y el 98 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Para qué? Para que se cubra esa parte de constituir libremente las organizaciones sindicales con independencia de pertenecer a ellas o no. ¿Me explico? Y entonces en esta parte los principios generales van a asegurar sí el cumplimiento de estos convenios. Sin embargo, vamos a establecer que el reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos está reconocido en la Ley Federal del Trabajo. ¿A través de qué? A través del artículo 357 bis, en donde las organizaciones obrero-patronales, así como las federaciones y confederaciones, no están sujetas a restricción alguna en cuanto a derechos y garantías. Por ello es que los sindicatos, al ser reconocidos como entes ficticios integrados por personas físicas, se sujetan a las condiciones sin que restrinjan garantías y derechos, pues redactan estatutos y reglamentos administrativos. ¿Por qué? Porque el reglamento, perdón, los estatutos del sindicato va a marcar las directrices de cómo está establecida esa entidad. Por otra parte, elegir libremente mediante el voto personal, voto directo, libre y sobre todo secreto a los representantes de los trabajadores, ¿sí? Los famosos líderes sindicales. Por otro lado, no pueden disolverse, suspenderse o cancelarse los sindicatos por vía administrativa. Estos tienen que ser por vía judicial ante el Centro de Conciliación o bien ante el Tribunal de Justicia Laboral. Deben formular en su programa de acción las organizaciones que se estimen convenientes y sobre todo organizar una buena administración para qué, para el desarrollo de sus actividades. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, nosotros vamos entendiendo que también se debe prohibir todo acto de injerencia de los patrones en la vida interna de los sindicatos. Es decir, el sindicato se crea como un ente para qué? Para proteger y tutelar a los trabajadores, para tutelar esos derechos privilegiados de los que deben ser objeto. ¿Me explico? Y que en esta condición nosotros establezcamos a través de estos convenios que se elimine la cláusula de exclusión de los contratos colectivos. Recordará usted que vimos en la semana previa a esta clase lo que era la cláusula de exclusión, ¿no? En donde el patrón prácticamente te obligaba a pertenecer al sindicato para poderte contratar o, en su defecto, que nosotros debiéramos o no tomar esa decisión vía libertad, ¿no? Entonces aquí nadie puede ser de conformidad con el artículo 391 y 395 de la Ley Federal del Trabajo, pues nadie puede ser despedido por dejar de ser parte del sindicato o bien por no poder o no querer afiliarse a ese sindicato. Recordemos que la libertad sindical establece esos parámetros de libertad de asociación constituidos en la Constitución Política. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte del artículo 391 en su párrafo segundo nos establece que los contratos colectivos no podrán contener cláusula de exclusión por separación en la inteligencia y entendiéndose que para establecer esa parte, los trabajadores que dejen de pertenecer a un sindicato por renuncia o exclusión, perdón, o expulsión, podrán ser separados de su empleo sin responsabilidad para el patrón, pero que en este caso el trabajador expresamente renuncia a esos derechos de asociación o de libertad sindical. ¿De acuerdo? Ahora, en tanto que en el artículo 395 establece que el contrato colectivo de trabajo puede establecer una admisión exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Sin embargo, aquí los privilegios quedan tutelados en su favor. ¿Por qué? Porque esta parte de cometer un perjuicio para los trabajadores no debe de operar a través de la cláusula de exclusión, sino más bien puede ser impuesta una sanción sindical o, en su defecto, no se debe afectar la permanencia de este trabajador en su empleo. Ahora bien, como parte de esta libertad sindical, los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones tienen tuteladas las garantías de salvaguardar sus derechos de libre afiliación y participación democrática al interior de la elección de los sindicatos. Esto de conformidad con el artículo 358 de la legislación laboral. ¿Sí? Entonces, en esta parte, este artículo 358 nos establece que nadie puede ser obligado
a formar parte de un sindicato, alguna federación o alguna confederación, que se estipulen ese desvirtuado de posibilidades que se tengan interpuestas, pero que también los procedimientos de elección a lo que las mesas directivas establezcan deben salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, secreto, directo, y sobre todo que sea tutelado en términos del artículo 371. ¿Por qué? Porque las mesas directivas no pueden estar en esa temporalidad que obstaculice la participación democrática de los afiliados. Y tampoco ese derecho o esa coacción lesiva, ¿para qué? Para establecer el voto hacia el sindicato. ¿De acuerdo? Entonces, esas sanciones las va a imponer, sí, las sanciones que se impongan al sindicato deben ceñirse a lo establecido a los estatutos, pero también a la propia Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué? Para que la mesa directiva rinda cuentas detalladas del por qué se está sancionando al sindicato. Ahora, otra parte que marca el artículo 373 en su fracción cuarta es que la mesa directiva de los sindicatos deberá rendirle cuentas y de forma detallada hacia sus afiliados, a sus agremiados. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una característica patrimonial, tiene que ver con esa característica de cómo se está utilizando el dinero de los y las trabajadoras, para quién, para beneficio propio, ¿no? Para establecer esas cuotas sindicales y sobre todo que el sindicato opere de forma adecuada. Bien. Vamos a ver unos principios de la libertad sindical en donde nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato, que las elecciones sean de carácter libre, secreta, personal y en proporción a la materia del género. Por eso aquí establecer esta condición de la perspectiva de género permite una mejor colectividad ahora, en donde la mujer tenga mejor y mayor participación dentro del gremio sindical, ¿sí? Que la duración de las mesas directivas no pueda ser indefinida o con una temporalidad con el fin, perdón, que obstaculice la participación democrática o que se atente contra un derecho de votar y de ser votado. Que las sanciones que se impongan a los y las afiliadas serán apegadas a lo establecido en la ley y de acuerdo a los estatutos ya involucrados en la Ley Federal del Trabajo. Y desde luego que se tenga audiencia y un debido proceso para establecer esas sanciones. ¿De acuerdo? La rendición de cuentas sobre las organizaciones sindicales en relación a las cuotas patronales y al patrimonio formado a lo largo de la vida del sindicato no debe ser mayor a 6 meses de periodo. ¿Sí? Por otro lado, se debe entregar, junto con la entrega del informe y de la rendición de cuentas, un informe por escrito a cada trabajador, ya sea en físico o en su defecto por vía electrónica. ¿Para qué? Para que la autoridad laboral y en el acta de asamblea de la propia asociación sindical se les informe con 10 días posteriores a la realización del documento cómo está operando ese sindicato, cómo se están llevando a cabo esas acciones, esas condiciones de vida laboral. ¿De acuerdo? Entonces, esta también de parte de la libertad sindical nos establece que los y las trabajadoras podrán organizarse en forma que ellas decidan, en la forma que ellos decidan, de acuerdo con el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque lo establecíamos ya con el tema mismo, ¿no? Cuando lo vimos hace un par de semanas, que los sindicatos pueden ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria, de varios oficios, y sobre todo que en esta condición dependerá mucho del giro empresarial al que se está afiliando esa empresa respecto de la figura del sindicato. ¿De acuerdo? Entonces, parte también de la reforma a la Ley Federal del Trabajo nos establece la democracia sindical, porque esto significa grandes avances para el reconocimiento de los trabajadores a elegir a sus dirigentes de manera sufragio, es decir, por voto personal, libre y secreto, en términos del artículo 371, fracción novena de la Ley Federal del Trabajo, en donde se tenga que emitir una convocatoria con la firma autógrafa de las autoridades sindicales. ¿Para qué? Para que indiquen fecha, hora, lugar y los requisitos solicitados de acuerdo a los estatutos que cada uno de los sindicatos establezcan. Que la convocatoria sea pública, respetando ese principio de publicidad, ¿no? En los lugares de mayor afluencia de donde circula
el gremio de los trabajadores y sobre todo que se ocupe en el lugar sindical, es decir, con 10 días de anticipación como mínimo. Ahora, es normativo e integral establecer instancias colegiadas, ¿para qué? Para que en el caso de que se nombren los responsables a organizar y perdón, a organizar y calificar esa elección, pues se integre público y se dé a conocer al menos con 3 días antes de la elección ya el padrón actualizado de los miembros a los que se van a elegir como representantes sindicales. Recuerde que le mencionaba yo esta parte de las planillas, ¿sí? Y las planillas es ese padrón en donde el trabajador va a conocer quiénes son los candidatos a dirigir al sindicato. Uh-huh. Y que en esta condición se establezca el procedimiento para qué, para asegurar que cada uno de los afiliados al sindicato pues tenga la participación adecuada. La documentación en cuanto al material y las boletas deben contener pues los datos de la entidad federativa en donde se va a celebrar esa votación, los cargos de las y los candidatos, aquellos logotipos, emblemas y el color de las planillas, el nombre completo de los candidatos, o sea, no nada más los cargos, sino también el nombre completo porque forma parte de los datos generales, la validación de boletas con firmas a través de la comisión electoral del sindicato. Garantizar también una votación segura de forma personal, libre, directa, secreta, porque recordemos que en este país es un país con atención demócrata. Es un país que en donde nosotros tenemos esa facultad y potestad de elegir a nuestros propios gobernantes y sobre todo, tratándose en materia del sindicato, pues establecer estos lineamientos de la democracia participativa, ¿no? Ahora, por otra parte, de todas las condiciones del sindicato, la democracia sindical está sí reconocida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y a través de la Inspección Federal del Trabajo se deben operar las contribuciones de la democracia sindical a través de una realidad social. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos esa verificación de elecciones directivas a solicitud del Comité Ejecutivo del propio sindicato en términos del artículo 371 bis, fracción primera de la legislación laboral. La ley establece como un plazo de 240 días partiendo del 1 de mayo de 2019 que entre en vigor esta reforma laboral, que las adecuaciones a los estatutos sindicales deberán establecer, sí, esas directrices. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que el sindicato, al convertirse en una entidad demócrata, pues tiene que ser respetada como tal a través de los elementos del sufragio efectivo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, Magali? Sí, ¿federación y confederación es lo mismo? Eh, Pudieran ser sinónimos. Recuerde lo que hablábamos en sesiones anteriores. La federación es la integración de varios sindicatos, ajá, que se Ujú. dedican a una misma industria. Ujú. La confederación es la asociación de varias federaciones integradas por varios sindicatos para establecer posicionamiento mejor en cuanto a los gremios sindicales. ¿De acuerdo? Ah, ok. ¿Sí? Bien. Gracias. No, es un placer. Entonces, en esta condición también la reforma laboral establece una negociación colectiva auténtica. ¿Por qué? Porque los avances hacia los contratos colectivos y su materia de negociación pretenden acabar con las simulaciones y sobre todo darle mayor autenticidad y sobre todo medidas protectoras a los trabajadores, en donde se reconozcan, se aprueben y sobre todo se establezcan los contenidos que permean en el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Porque recordemos que el contrato colectivo da mayores y mejores beneficios que un contrato individual, va a otorgar mejores prestaciones, va a otorgar incluso prestaciones superiores a las de la ley, ¿de acuerdo? Y entonces en esta parte, los convenios que lleguen a ser parte de los sindicatos en materia colectiva deben de ser, sí, conocidos y aprobados por los afiliados, pero se deben depositar ante las autoridades laborales, como lo es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Para qué? Para que en el tema que vimos la semana anterior, que fue el tema de la huelga, un patrón que haya sido emplazado por materia de revisión del contrato colectivo, además de que sea emplazado a huelga, deberá consultarse a los trabajadores del sindicato sobre los acuerdos
alcanzados antes del estallamiento de la misma. Porque recordemos que esta fase de la prehuelga establece un proceso de conciliación entre los trabajadores y entre los patrones. ¿Para qué? Para que no se llegue a esa condición y no se haga ese paro de labores que tanto puede afectar la condición en materia laboral. ¿De acuerdo? Desde luego que las consultas necesitan ser un privilegio con tiempo establecido. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo las asambleas correspondientes y se establezcan estas condiciones de la aprobación necesaria. ¿De acuerdo? Ahora, si en caso de que el tiempo no fuera ya efectivo antes de la realización de la consulta, antes de la fecha de estallamiento de la huelga, pues el sindicato tendría una prórroga para el patrón con un máximo de 15 a 30 días, siempre y cuando sean motivos justificados. Esto de conformidad con el artículo 927, que ya previamente vimos en la sesión anterior. Entonces, parte de la reforma laboral también es esa realización de consultas para conocer la voluntad de las y los trabajadores sobre los convenios colectivos y sobre todo sobre esas dirigencias sindicales que alcancen a los empleadores, sobre todo cuando se pretenda que el sindicato opere por primera vez y sobre todo que establezca un procedimiento especial. ¿Para qué? Para implementar un contrato colectivo de trabajo. Entonces, la ley otorga como plazo un año aproximado. ¿Para qué? Para que las organizaciones sindicales adecúen los procedimientos normativos. ¿Para qué? Para establecer las constancias de representatividad, ¿sí? Estas partes de las constancias de representatividad otorgan legitimidad para que el sindicato pueda negociar sobre la materia colectiva, pero sobre todo, no nada más negociar, sino celebrar esos contratos colectivos de trabajo. La constancia de representatividad garantiza que en este sentido los sindicatos puedan negociar contratos colectivos sin que existan la presencia de los trabajadores o que estos estén en el centro de trabajo y sin que se conozcan su contenido, al menos estén de acuerdo con el mismo documento. Por tanto, se terminarán con los contratos fantasmas o la simulación de contratos. ¿Para qué? Para que las huelgas por extorsión no operen, ¿sí? ¿Se acuerda que habíamos visto también esta parte de las huelgas por extorsión que a veces los sindicatos hacen en detrimento del patrón? Ahora bien, es así que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la autoridad facultada para emitir las constancias de representatividad sobre contratos colectivos iniciales, pero también que los documentos se deben de acompañar de la solicitud de depósito en donde se va a dejar ese documento a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y, desde luego, el emplazamiento a huelga para notificarle al patrón el por qué yo voy a detener actividades. Para la obtención de esta constancia, los sindicatos deben hacer solicitud a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en términos del artículo 390 bis y con los siguientes requisitos: el nombre y domicilio legal de los solicitantes, los datos de identificación del patrón del centro de trabajo especificando la actividad o giro empresarial, el domicilio para que se puedan realizar las notificaciones correspondientes. El listado y el respaldo de por lo menos 30% de los trabajadores debe ser requisito imperante para que se pueda dar esa solicitud. ¿Por qué? Porque esto debe estar respaldado por lo menos con el nombre completo de cada uno de los trabajadores, acompañado de su CURP, su fecha de contratación y la firma autógrafa por cada uno de ellos. Entonces, de esta manera, el Centro Federal de Conciliación publicará los avisos correspondientes a solicitud de la constancia en los sitios de internet o, en su defecto, a solicitud del patrón que se coloquen en los mayores lugares de afluencia de los centros de trabajo para que el trabajador esté informado sobre lo que se está suscitando. Esto en términos del artículo 390 bis, fracción segunda de la legislación del trabajo. Por tanto, en caso de que ningún trabajador o ningún sindicato solicite la constancia de representatividad, el Centro Federal de Conciliación debe resolver sobre la procedencia de esa solicitud y emitir una constancia respectiva. Aquí resulta ser que cuando dos o más sindicatos se adhieran a esa solicitud,
el Centro Federal de Conciliación debe organizar un recuento mediante voto personal libre y secreto para determinar qué sindicato cuenta con el mayor respaldo mayoritario de sus trabajadores y se pueda demandar una firma del contrato colectivo. Recordemos que las empresas pueden formar, más bien, los trabajadores pueden formar en una empresa 2 o más sindicatos, no necesariamente uno. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de emplazar a huelga, la firma del contrato colectivo inicial debe ser acompañado, además de los documentos que marca la Ley Federal del Trabajo, la constancia de representatividad con el fin de que se dé certeza, garantía a los trabajadores que están respaldando esa petición. ¿De acuerdo? Y esa constancia va a tener una vigencia de 6 meses en términos del artículo 387. Se deben también ratificar los acuerdos negociados, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos acuerdos son un requisito mayoritario que apoyo para los trabajadores y sobre todo que al revisar contratos colectivos de trabajo y esas negociaciones correspondientes, pues obviamente se deben dar las consultas adecuadas a través del voto personal libre, directo y secreto, en términos del 390 TER, ¿sí? Entonces el sindicato va a realizar un procedimiento de acuerdo a los siguientes elementos: que concuerde o acuerde con el patrón en términos de ley la revisión del contrato colectivo, que el sindicato dé aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con un mínimo de 10 días de anticipación. ¿Para qué? Para que por vía escrita o vía electrónica se someta a consulta y a revisión, desde luego, el contenido del contrato colectivo o el convenio que previamente se esté ya negociando, señalando el lugar, la fecha y la hora en donde se va a llevar a cabo esa consulta, ¿sí? El sindicato pues debe entregar a los trabajadores un ejemplar del contrato ya negociado y firmado por las partes. ¿Para qué? Para que se garantice que ese contrato ha cumplido con los requisitos de ley y que se garantice esta parte de que el contrato sea accesible, que sea votado, que se realice sin coacción, que no permita la intervención del patrón o en este caso también el empleador en el proceso, que se publiquen los resultados necesarios en un lugar visible de fácil acceso y sobre todo que se resguarden las actas de votación por lo menos 5 años como lo marca la autoridad laboral y registral, ¿sí? Si la mayoría aprueba los términos del contrato colectivo, este pasa a ser registrado en donde, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si la mayoría rechazase los términos del contrato o el convenio, el sindicato ya puede estallar a huelga o bien prorrogar su emplazamiento para una renegociación, ¿sí? Porque recordemos que nosotros en la parte del derecho tenemos que aprender a ser muy negociadores, ¿sí? O sea, no nos podemos pelear con todo el mundo, y más en la materia laboral, porque de eso puede depender nuestros ingresos fijos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte también la ley federal marca una consulta de legitimación a los 4 años posteriores de la reforma establecida el 1 de mayo del 2019. Es decir, que ya para el 2023 se debe garantizar que son conocidos y aprobados mayoritariamente los trabajadores que estén afiliados a los sindicatos y siendo parte titulares de derechos y obligaciones. ¿De acuerdo? Ahora, estas negociaciones también atienden a una parte de lo que es el efecto globalización. ¿Por qué? Porque las consultas, al ser avaladas por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, establecen compromisos que se están emanando directamente del Tratado de Libre Comercio, el famoso TECMEC. Y de acuerdo con el anexo 23 que se contempla en el artículo 11º transitorio de este documento internacional. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, ninguno. De acuerdo. Vamos a ir cerrando ya. Vamos a hablar ahora de la justicia laboral expedita, una nueva justicia laboral que establece esta reforma del 1 de mayo del año 2019, en donde se suprimen y van a desaparecer progresivamente las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, porque como su nombre lo indicaba, eran solamente entes conciliadores y de árbitros, no había jueces. Entonces,
con esta reforma se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que de manera profesional e imparcial, en atención a los vínculos de la vida laboral y sindical, se vean como un organismo descentralizado. ¿Y cuáles serán sus principales funciones de conformidad con el artículo 590 apartado A al 590 apartado B de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, pues realizar la función de conciliación, sí, porque ese es el primer requisito antes de llegar a un juicio. Verificar que el procedimiento de elección sobre dirigentes y cuestiones de estatutos sindicales sean adecuados y en apego al estricto derecho. Emitir las respectivas constancias de representatividad para los procedimientos de consulta que lleven los sindicatos. Que se verifique el contenido de los contratos colectivos de trabajo y bien de los convenios a revisión. Que se verifiquen las consultas para legitimar los contratos ya existentes que se hayan celebrado previamente, incluidos a los que operaban antes de la reforma laboral. Ajá. Emitir, desde luego, la toma de notas correspondientes a los estatutos de los sindicatos. Llevar a cabo registro de los sindicatos a nivel nacional a través también de los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo. Publicitar que los sindicatos y los contratos colectivos estén vigentes y sean existentes. Que se realicen los procedimientos especiales con esa titularidad de contratos colectivos. ¿De acuerdo? Entonces, al establecer una figura como una institución, mejor dicho, como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los procedimientos ahora van a tener una mejor instancia de conciliación, ¿sí? Y sobre todo que la etapa prejudicial, o sea, prejudicial antes de juicio, sea obligatoria para patrones y sobre todo para los promoventes, ¿ok? Entonces, esta parte de la conciliación prejudicial obligatoria la establece el artículo 684, apartado A, al 684, apartado U. Y la reforma establece como obligación la audiencia de conciliación de las partes. Es decir, antes de llegar a un juicio, el centro de conciliación te va a citar a ti trabajador, a ti patrón, para que haya una audiencia de aveniencia y puedas dirimir esas controversias que tú tienes. ¿De acuerdo? Y entonces en esta parte es el Centro Federal quien será responsable de los asuntos del Foro Federal, mientras que el Centro de Conciliación de las entidades federativas de cada uno de los 31 estados de la República harán lo propio con los asuntos del fuero local. Las juntas de conciliación y arbitraje se convertirán en los centros de conciliación de acuerdo al 590 apartado E y 590 apartado F de la materia laboral. La conciliación, desde luego, tiene y acarrea diversos beneficios porque evita mayor desgaste de tiempo y dinero para los justiciables, que el procedimiento sea gratuito, imparcial y confidencial, que sea más ágil, más rápido, más pronto, porque la ley fija aproximadamente un término de 45 días naturales, ¿sí? Que el Centro de Conciliación y Registro Laboral y también en los centros de conciliación locales tienen la obligación de proporcionar a los trabajadores asesoría jurídica de manera gratuita, ¿de acuerdo? La reforma laboral, desde luego, en materia de justicia, favorece que la conciliación sea un mecanismo alternativo de solución de conflictos para evitar que todo se vaya a los tribunales y esto se vuelva más engorroso. Por eso, si en una reunión de conciliación no hay arreglo, la autoridad correspondiente va a emitir, sí, la constancia de que se ha agotado esa etapa prejudicial y se va a proceder entonces, ahora sí, a acudir al tribunal para que yo pueda establecer la condición de juicio. ¿De acuerdo? Esto en términos del artículo 684E. Ahora, per se, la conciliación prejudicial implica una nueva forma de establecer prácticas. ¿Por qué? Para que debemos solucionar conflictos laborales, debemos solucionarlos de manera efectiva, de manera eficaz. ¿Para qué yo me voy a pelear con el patrón si de todas maneras probablemente me va a salir más caro el juicio? Entonces, lo que se pretende con la etapa prejudicial o la etapa de conciliación es un mejor entendimiento y el diálogo entre los justiciables o entre los que están en conflicto para agilizar la impartición de justicia. ¿De acuerdo? Entonces, con la justicia laboral se crean los nuevos tribunales en donde ya va a estar presente el juez
pero también se crean los centros de conciliación. Hay excepciones, sí. ¿Quiénes están excepcionados o exceptuados, mejor dicho, para una conciliación prejudicial? Bueno, de acuerdo al artículo 685 TER, las disputas con titularidad de contratos colectivos, las condiciones de discriminación por embarazo, sexo, orientación sexual, religión, etnia, condición social. ¿Por qué? Porque ahí se va directo al juicio. Acoso, hostigamiento sexual, desde luego, porque incluso ya hasta puede ser materia penal. Violaciones fundamentales a los derechos laborales consagrados en la libertad de asociación sindical, la libertad y el reconocimiento de una negociación colectiva. El reclamo de prestaciones en materia del Instituto Mexicano del Seguro Social por condiciones de riesgos de trabajo, accidentes, muerte del trabajador, maternidad, invalidez, la pérdida de ciertas prestaciones en especie, del servicio de guarderías y los accidentes de trabajo. Impugnación de los estatutos de los sindicatos para que sean modificados y la designación de beneficiarios cuando el trabajador ha perdido la vida en el centro de trabajo. El siguiente criterio es establecer un procedimiento ante tribunales laborales. ¿Por qué? Porque esto va a crear mejores condiciones que ya dependan del Poder Judicial y sobre todo que al sustituir a las juntas de conciliación se garantice ya la impartición a través de un juez pronta, expedita, regido bajo los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía, independencia, de conformidad con el artículo 604, 605 y 610 de la legislación del trabajo. Estos principios se deben regir también en términos del artículo 685 y 873, porque la inmediación debe estar establecido y dotada por un juez especializado en materia laboral, que debe estar presente durante la tramitación de los juicios hasta el cierre, en términos del 605 y el 610, que se concentre en todas las etapas del juicio para que el caso concreto se resuelva en una misma audiencia, que se le dé mayor celeridad a los juicios laborales para que se puedan desahogar las audiencias de manera más rápida y pronta, que desde luego los juicios sean públicos. ¿Por qué? Porque tienen que ser transparentes, tienen que tener un mayor control efectivo de imparcialidad, que la técnica de la oralidad a través de los justiciables y sobre todo los abogados patronos establezcamos que, que el resolver controversias laborales se adhiera a los principios de transparencia para que nosotros convenzcamos al tribunal de aceptar nuestras pretensiones, ¿sí? Obviamente, los procedimientos jurisdiccionales que la Ley Federal del Trabajo prevé, pues son los procedimientos ordinarios, en términos del artículo 870, en donde se deben resolver conflictos laborales de carácter individual y colectivo con sus reglas aplicables. Que el procedimiento especial está normado en el artículo 892, estableciendo problemáticas laborales que aborden como la jornada laboral, la habitación que ocupan los trabajadores en el centro de trabajo, la aprobación de los contratos individuales hacia la prestación de servicios de trabajadores fuera de la República que sean contratados en el interior del territorio nacional, la capacitación y el adiestramiento, la antigüedad por prima de antigüedad, ¿sí? Los trabajadores, o sea, se reconocen trabajadores al servicio de los buques, las tripulaciones aeronáuticas, desde luego, el concurso de quiebra legalmente declarado para una empresa. Declarar a los beneficiarios cuando sea materia por indemnización en caso de muerte por el trabajador. La oposición de los trabajadores a designar los médicos en las empresas. Permítame un segundito, por favor. Listo, sí. Ok, entonces en esta condición, los conflictos también pueden designar a trabajadores beneficiarios de una persona que ha fallecido. ¿Sale? Entonces, en esta condición, nosotros también podemos establecer los procedimientos especiales colectivos en términos del artículo 897, que es ese procedimiento de titularidad de los contratos colectivos de trabajo con referencia a la administración de los contratos ley. Violación de derechos fundamentales en materia colectiva, libertad de asociación, libertad sindical, derecho a negociación colectiva, sanciones sindicales que limiten esos procedimientos de votar y ser votado.
Los procedimientos de elección, desde luego, de las mesas directivas. Los contratos individuales de seguridad social en términos del artículo 899A sobre el otorgamiento de pensiones, créditos para vivienda, fondos de retiro, prestaciones en dinero o en especie derivados a esos regímenes que componen al régimen del Seguro Social. Prestaciones conforme a la ley del Infonavit, a esas cuotas sobre los fondos de vivienda y el procedimiento de huelga, que está establecido en el artículo 920. ¿Sí? Este procedimiento va a iniciar con los pliegos petitorios que hagan llegar los trabajadores a los patrones para que atiendan sus demandas, como es la búsqueda del equilibrio de los diversos factores de la producción, la celebración, revisión periódicamente de los contratos colectivos de trabajo y los contratos ley, la exigencia del cumplimiento de estos documentos jurídicos, ¿sí? Establecer el cumplimiento de las disposiciones sobre la participación y el reparto de utilidades de las empresas con respecto a los trabajadores, la exigencia de la revisión de los salarios contractuales por cuotas revisables anualmente, procedimientos de ejecución en términos del artículo 939 para resolver esas condiciones de cumplir o incumplir sentencias dictadas por los tribunales laborales, los laudos arbitrales que todavía pudieran expedir en algunas juntas, las resoluciones de conflictos de naturaleza económica, así como los celebrados ante los centros de conciliación. Entonces, partiendo de esta reforma, se va a pretender ya hacer juicios laborales, pero más cortos y en presencia del juez, para que todas las partes puedan recibir y procesar justicia más justa. Obviamente también la reforma laboral tiene la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque los sindicatos tienen que darle cuentas a sus trabajadores y a sus agremiados como una forma en donde se informe completa y detallada sobre la administración del patrimonio. Este informe se debe entregar ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral en un plazo no mayor a 10 días, de forma impresa o, en su defecto, enviárselo a la Asamblea por vía electrónica. ¿Los trabajadores pueden solicitar en todo momento información sobre el patrimonio del sindicato? Sí. ¿A quién? A la mesa directiva propia del sindicato o, en su defecto, al Centro de Conciliación y Registro Laboral. En caso de que los trabajadores no reciban las cuentas respectivas, pueden promover ante las instancias correspondientes los procedimientos internos y, sobre todo, que estén previstos en los estatutos del sindicato para asumir esta parte. Entonces, en todo momento el sindicato puede manifestar por escrito su voluntad de que ya no se les aplique la cuota sindical, pudiera ser, porque un trabajador que no esté de acuerdo con ese descuento de la cuota sindical sí lo puede manifestar a través del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Por último, la perspectiva y la inclusión de género permite que el nuevo modelo de justicia laboral y, en general, el nuevo modelo laboral busque entornos y, sobre todo, condiciones laborales más seguras y libres de discriminación, de acoso, de hostigamiento sexual, a través de una exigencia de la libertad y dignidad para los trabajadores que prestamos los servicios al servicio de las empresas. Y sobre todo que el reconocimiento de las dirigencias entre hombres y mujeres haya más perspectiva sobre la equidad de género. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, las reformas aquí, en cuanto a la perspectiva de género, los patrones deben implementar protocolos para prevenir discriminación por motivos de género y atender inmediatamente condiciones de violencia y acoso, pero sobre todo hostigamiento sexual para las mujeres. Desde luego también los hombres lo sufrimos, pero creo que se dimensiona más un poco en el tema de las mujeres. Y sobre todo, erradicar el trabajo forzoso e infantil en términos del artículo 132. Las integraciones de las mesas directivas deben estar representadas proporcionalmente por la razón de género en términos del artículo 371, fracción novena bis de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, nosotros estamos estableciendo ya como conclusión ir ajustando progresivamente las condiciones para aplicar esta reforma. ¿Por qué? Porque la ley se tiene que hacer cumplir sí o sí. Y es responsabilidad no nada más de los patrones, también de los trabajadores, promover y consolidar este nuevo modelo de justicia laboral y sindical. ¿Por qué? Porque se tiene que consolidar la libertad, la democracia, la participación y la negociación en una corresponsabilidad y, sobre todo, a partir del diálogo social, en aras de que la normatividad provea un trabajo digno, provea una mejor productividad de los trabajadores al servicio de las empresas,
pero sobre todo el bienestar individual y colectivo que hacen a los patrones y los trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, Magali? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Perfecto. Bueno, pues yo con esto concluyo ya mi curso, ahora sí, oficialmente de Derecho del Trabajo. Le agradezco infinitamente el asistir a estas sesiones. No me queda más que cerrar diciendo que nosotros tenemos que ser cada vez mejores trabajadores para representar a un país mejor, ¿no? Un país que está lastimado, un país que está sumamente violentado por cuestiones de delincuencia, cuestiones de inseguridad. Y el trabajo digno siempre será la mejor herramienta para que nosotros establezcamos esas condiciones de una mejora continua, ¿no? Quedo pendiente ahí de las actividades que tengan en la plataforma y hasta aquí les deseo un excelente día. No se me vaya, Magali, voy a tener la grabación. Ok. Muchas gracias para los que están asistentes. Hasta luego.